Bueno, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Creo que ya lo tenemos ahí en la diapositiva. Bueno, ya me lo pusieron acá. Dice la palabra del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay una dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Digamos, gloria al nombre de Jesús. Ya habíamos orado. Tenga la amabilidad de tomar asiento, hermanos. Bien, como les había dicho, vamos a tener o a comenzar una enseñanza sobre las dispensaciones. Amén. Algunos de pronto ya tenemos idea de qué se trata y de qué vamos a hablar. Otros de pronto no de la misma manera. Pero bueno, aquí estamos en una escuela precisamente para aprender. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amén. Bueno, entonces las dispensaciones bíblicas. Vamos a hablar de un tema que es bíblico. Amén. Y la palabra dispensación, pues ahí en el versículo que leímos, el verso 10, dice la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén. Y hay otros versículos que hablan también de, o está la palabra dispensación. La pregunta entonces es, aquí está el versículo y dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La pregunta entonces es, ¿qué es una dispensación? ¿Alguien sabe? ¿Nos quiere aportar? Estamos en una escuela. Un periodo de tiempo, ¿algo más? Bueno, más que un periodo de tiempo, podemos traer la palabra dispensación, y la palabra dispensación viene de una o del griego oikonomía. La palabra oikonomía significa administrar, administración. De ahí mismo se desprende la palabra mayordomía. Amén. Entonces es la administración de una familia, de una propiedad o una mayordomía de una casa, que es igual al gobierno de una familia. Entonces la palabra dispensación habla de administrar, administrar. Y en este caso entonces podemos decir nosotros que esta tierra es como una casa, amén, que Dios se la dio al hombre para gobernarla, para administrarla, bajo unas condiciones, pero la pregunta es, ¿cómo la ha administrado el hombre y qué es lo que ha hecho el hombre con eso que Dios le entregó? ¿Por qué? Porque mayordomía es administrar los bienes de otro. Amén. Manejar los bienes de otro. Y en este caso el hombre es un mayordomo de Dios. Amén. Hay gente que dice, déjeme vivir mi vida. Es eso, administrar. Entonces usted en un dispensador, por ejemplo, no echa y de una vez le salen todos. No. Usted echa una moneda, le sale lo equivalente a esa moneda, ¿cierto? Y vuelve a quedar cerrado. Echó dos, entonces le da dos, le va distribuyendo. Es eso. Entonces, son las formas en que Dios establece a lo largo de la historia de la humanidad, las formas en que Dios establece pactos con el hombre en diferentes tiempos, estableciéndole cómo tiene que administrar o gobernar su tierra o su reino para ejecutar progresivamente su plan a través de la historia. Es decir, Dios tiene un plan para con la humanidad. Y Dios a lo largo de la historia en diferentes épocas ha puesto como unas normas, unos mandatos, unas recomendaciones, unas ordenanzas, que en cumplirlas trae bendición, pero el incumplirlas o desobedecerlas
trae también castigo. Amén. Y entonces Dios ha hecho de una manera progresiva, donde ha venido revelando su gracia y su misericordia, pero también mostrándole al hombre su fracaso. Amén. Y en esos intentos que Dios ha hecho por redimir al hombre, por volver a tener la comunión con el hombre, pero que por causa del pecado ha fracasado, no Dios, porque Dios no fracasa y el plan de Dios llegará al final, pero sí el hombre. Amén. Esa es la razón por la cual Hebreos dice en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los antiguos tiempos a los padres y por los profetas, amén, y Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos a través de su Hijo, quien es la imagen misma de su sustancia. Amén. Y también dice la Biblia de que el Señor dijo a Jerusalén: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? Amén. Entonces esa es la muestra de que a lo largo de toda la historia Dios ha venido trabajando con el hombre. Amén. Entonces dispensación es del griego oikonomía, que significa administrar de una propiedad, una mayordomía o una casa, el gobierno de una familia. Esta tierra es la casa, es una casa en la que Dios le dio a Adán y al ser humano para administrarla. Son las formas que Dios establece pactos con el hombre, porque Dios es un Dios de pactos. Amén. Más adelante estudiaremos los pactos. ¿Sabe cuántos pactos son? ¿Cuántos? 8, 9, 11. Más adelante lo veremos. Bueno, entonces estableciéndole cómo administrar. En la teología, una dispensación es un periodo, que es lo que ustedes me estaban diciendo, un periodo o una administración en particular en el que Dios trata con la humanidad de manera específica. Eso es lo que nos hace a nosotros interesante, que tenemos nosotros que ubicarnos en la dispensación en que estamos. ¿Por qué? Porque aunque las otras dispensaciones están consignadas en la Biblia, sin embargo, no podemos de pronto ir a vivir conforme a otras dispensaciones o a otros tiempos. Amén. Entonces, hermano, eso es como yo les decía esta mañana en la primera dominical, les decía, como si usted pretendiera de pronto tener un plan de celular con unas condiciones que funcionaba hace 10 o 15 años. Y entonces usted se encuentra una tarjetica de esas y no, que es que mire, yo no encuentro, y que le pongo el número que no me funciona. Y dice: Señor, eso ya pasó, ahora ya no es así. Si no uso esa tarjeta, ya ni modos, ya la perdió, porque no, que es que la tenía guardada y duró 10 años en la mesita y entonces ahora la voy a poner. No, ya no es así. Entonces, quienes quieren a veces vivir en esta dispensación con normas de otras, les pasa algo así parecido. Amén. Por eso no somos adventistas y por eso no tenemos otras prácticas, porque nos ubicamos donde debemos estar en el contexto bíblico. Amén. Nos ayuda a nosotros para entender también en la Biblia, porque en la Biblia hay 3 pueblos: el pueblo de Israel, los gentiles y la iglesia. Amén. Y en esos está pues consignado para cada uno de ellos su plan, su propósito, a dónde llegarán, y nosotros debemos aprender a ubicarnos bien. Y necesitamos conocer la historia de la que es la raza humana y lo que Dios ha hecho por él, y de esa manera, cuando nosotros, si aprendemos esto, cuando hablamos o leamos nuestras Biblias, podemos ubicarnos en qué dispensación están sucediendo las cosas que leemos. Amén. Entonces, el dispensacionalismo es una corriente teológica cristiana que establece que a lo largo de la historia de la humanidad Dios ha dispuesto diferentes formas de relación y trato con la humanidad. Las dispensaciones son etapas progresivas en el plan divino. Cada una tiene su propia manera de gestión de la revelación divina, las promesas de salvación y las condiciones de obediencia. Amén.
¿cuántas son las dispensaciones? ¿Quién se acuerda? Algunos estuvieron ya en la primera dominical, entonces saben. 7. Última palabra. ¿Estamos de acuerdo? De gloria a Dios el que no. Ah, no, sí estamos todos. Listo, estamos todos de acuerdo. Las dispensaciones son 7. Nombrémoslas a ver. Inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Amén. Aquí los tenemos. Las dispensaciones son 7. Inocencia están en el orden. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. En estas 7 dispensaciones se resume lo que es desde el origen de la creación hasta el final de todo. Amén. Recordemos precisamente aquí también que el número 7 significa plenitud, número completo, perfección. Amén. 7 son las dispensaciones, 7 son los días de la semana. 6 días hizo Dios todo lo creado, el séptimo descansó diciendo que estaba completo. En el tabernáculo encontramos varias cifras con el número 7. En el Apocalipsis encontramos bastante el número 7. 7 las estrellas, 7 las coronas, 7 las trompetas, 7 las copas, 7. El número 7 representa eso: plenitud, perfección. Amén. Entonces las dispensaciones son 7. Características de las dispensaciones. Las dispensaciones, como estamos hablando de unos tiempos que están bien marcados y bien definidos en la Biblia, entonces encontramos unas características específicas. ¿Alguien se acuerda de alguna? Inicia con una promesa, termina con un juicio. Amén. En obedecer hay bendición, desobedecer hay maldición. Amén. Entonces tenemos aquí características. Cada dispensación tiene un principio y un final que están bien marcados y bien definidos en la Biblia. Número 2, todas las dispensaciones tienen ordenanzas, que en obedecerla trae bendición y en desobedecerla trae maldición o consecuencias. La desobediencia es pecado. La paga del pecado es muerte. Amén. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Cada dispensación comienza bien, porque comienza, como decía el hermano Herminson, con una bendición, con un regalo de Dios, con una nueva oportunidad de Dios. Pero termina mal, porque por causa del pecado y la desobediencia Dios tiene que poner fin. Amén. Cada dispensación comienza en bendición y termina en maldición. Y cada vez que termina una dispensación lo hace con un suceso dramático y sobrenatural. Amén. Una terminó, por ejemplo, con el cierre del Edén, otra terminó con el diluvio, otra terminó con el juicio o con la torre de Babel. Amén. Otra terminó con la muerte de Cristo. Otra terminó con el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Amén. Otra terminará con la gran tribulación. Entonces todas terminan con un suceso dramático y sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a comenzar, vamos avanzando un poco rápido. La idea es como dar un bosquejo general, porque de aquí vamos a desprender algunas cosas que más adelante las iremos viendo, como son los pactos, como son la parte también tipológica. Entonces vamos a ver la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia es llamada o conocida también como la dispensación edénica, que fue en el huerto del Edén. Cuando hablemos de pactos vamos a ver que hay un pacto adánico y un pacto edénico. Un pacto con Adán y otro pacto en el Edén. Amén.
Entonces, el final de esta dispensación fue la expulsión del huerto. El mandamiento que Dios les dio lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Hay una ordenanza? Sí. Podrás comer de todo, pero de este árbol de la ciencia del bien y el mal no podrás comer. Y una advertencia, porque Dios no solamente queda, cuando Él da recomendaciones, cuando Él da mandatos, ordenanzas, no lo hace caprichosamente o sin que nos explique el por qué. Y Él le dijo al hombre: el día que de él llegares a comer, ciertamente, téngalo por seguro, que morirás. Amén. Entonces, esta va desde la creación y tuvo el mandato y termina con la expulsión por causa del pecado. Entonces, en Génesis 3:22 encontramos que Dios lo sacó del Edén. No toda la tierra era Edén. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y Dios organizó todo. Pero hay un lugar especial que Dios había como de toda la tierra había puesto un lugar especial que se llamaba el huerto del Edén. No toda la tierra era Edén, y Dios los puso ahí. Pero cuando ellos pecaron, Dios los sacó de ahí a la demás parte de la tierra que no era Edén, y cerró el paso que daba al Edén y específicamente al árbol de la vida. Amén. Entonces, Dios estableció como mandamiento, previniéndolo de las consecuencias del pecado, y cuando el hombre desobedece, vinieron las consecuencias. Amén. Entonces aparece por ahí la serpiente, que es Satanás, y le dice a la mujer: con que Dios te ha dicho que ni siquiera mires el árbol. Amén. Y uno ve cuando usted lee el pasaje, porque ahí se argumenta que ni siquiera verlo, y eso no le dijo Dios. Amén. Segundo, el diablo le dijo: no morirás, sino que Dios sabe que si tú comes del árbol, serás como Dios. Y ahí se despiertan lo que dice entonces Primera de Juan, cuando habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Porque la Biblia dice que ellos vieron el árbol y lo vieron codiciable. Les pareció agradable a los ojos. Amén. Eso les despertó un apetito en su carne y quisieron probarlo y saber a qué sabe. Y cuando el diablo les dice: ustedes van a ser igual a Dios, entonces les da ese ego y esa prepotencia. Uy, también imagínense ser igual a Dios. Y ellos pecaron en eso: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso Juan lo recoge y dice: porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo peca el hombre? Hablando en este tiempo, a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. El hombre le gusta ver todo lo atractivo, hablo como ser humano, le gusta probar y le gusta la prepotencia. Amén. Entonces ellos pecaron, comieron del árbol
Y en Génesis 3:14, entonces viene la maldición. Porque si hay algo que Dios tiene, es que Dios es fiel en su palabra. Él es fiel en sus promesas, pero fiel también en sus juicios. Amén. Dios no hace acepción de personas. Es que este me cae bien, que se la voy a pasar. Amén. Dios no se deja chantajear. Entonces dice en el verso 14 del capítulo 3: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de los preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fue entonces saliera maldición para la serpiente, para la mujer, para el hombre, para la tierra, y la sentencia de muerte. Esa muerte va direccionada en dos sentidos. La muerte no significa final. Hay personas que creen que la muerte es el final. La muerte no es el final, porque toda persona fue diseñada, o todas las almas fueron diseñadas para una eternidad, no una eternidad completa, porque la eternidad completa es la de Dios, que no tiene principio ni tiene fin. Las almas, los seres humanos, tienen un principio, pero no van a tener un fin. Por eso el Señor habla de una eternidad. ¿Y a dónde se quiere pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Amén. Entonces, ¿la muerte qué significa? La muerte es una separación. Cuando una persona se muere, se separa el cuerpo, el alma y el espíritu, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el alma está reservada para el juicio y el cuerpo vuelve al polvo. Amén. No es el final. Ahora, cuando digo que aquí en Génesis se da la sentencia de muerte en dos sentidos, el primero es la muerte espiritual. Esa muerte espiritual es lo que dice Isaías 59:2: porque vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros. Se rompió la comunión entre el hombre y Dios. Ya el hombre no puede volver a ver a Dios, el hombre no puede volver a oír a Dios, no puede volver a sentir su presencia de la misma manera como lo hacía en Edén. Amén. Recuerde que Adán y Eva tenían una comunión tan íntima con Dios, habían sido creados a la imagen de Dios, pero cuando viene el pecado, esa imagen se distorsiona, esa imagen se pierde, y ahora cuando aparece Dios en el huerto, ellos están por allá escondidos. Y Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y él dice: Señor, oímos tu voz en el huerto y tuvimos miedo, porque estamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora viene la vergüenza. Amén. Entonces esa sentencia va en esos dos sentidos. Uno, la muerte espiritual, que es lo que dice Pablo: estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando uno está en el pecado, está muerto espiritualmente para Dios. Amén. Y segundo, la muerte física, porque ahora Dios le dijo: te vas a morir. Un día te formé del polvo y te vas a volver otra vez polvo. Amén. Pero en medio de todo ese escenario de maldición y todo, aparece la bondad de Dios, y es una promesa que Él hace a la humanidad y se la sentencia a la serpiente.
y le dice: tú has herido a la simiente de la mujer en el carcañar, pero de esta simiente de la mujer se levantará uno que te aplastará la cabeza. Amén. Y ese uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿alguien sabe cómo se llama? Se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces desde ahí Dios le da la promesa a la raza humana y le dice: hoy has fracasado, pero tiene una esperanza, porque voy a hacer algo por ti. Amén. Ahora, para los que de pronto a veces no entienden cómo es que Dios es Jesús mismo, que Jesús es Dios hecho carne, es por esta sencilla razón. Amén. La Biblia dice que miró Dios sobre los hijos de los hombres a ver si había uno justo, uno entendido, uno que hiciera lo bueno, y no encontró ni uno. Ni uno. Así usted diga que es buena gente, usted y yo podemos decir lo mejor, pero Dios no encontró ni uno. Todos habíamos pecado, así que nadie podía libertar al hombre. Pero ¿qué dice la promesa? Que de la simiente de la mujer. Pues de la simiente de la mujer todos los seres humanos que nacían en pecado. Por eso en Isaías 35:4, cuando el pueblo no tiene esperanza, Dios les dice: decídalos de corazón apocados, esforzados y no temáis, que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Dios mismo se hizo carne. Y lo que dice Pablo también: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y hecho carne, era descendiente de la mujer. Amén. Gloria al Señor. Entonces ese es un acto también tipológico de que esa promesa se da y está cumplida en Cristo Jesús. La promesa de redención. A partir de ahí, de ese momento, empieza una línea mesiánica o una línea de salvación que se va llevando a través de todos los siglos. Amén. Entonces está la promesa, Génesis 3:15, y viene el castigo, que es sacarlos de la tierra de huerto del Edén, y ahí termina la primera dispensación con un juicio, un fracaso para el hombre. Sin embargo, hay dos cosas interesantes que seguramente la ampliemos cuando veamos tipología. ¿Qué hizo Dios antes de sacar al hombre? ¿Alguien se acuerda qué hizo Dios antes de sacar al hombre? Lo vistió. ¿Con qué se había vestido el hombre? Con hojas. El hombre se había vestido con hojas. Amén. ¿Cuánto le iba a durar una hoja? ¿Cuánto iba a soportar? ¿Cuánto tiempo le iba a cubrir la vergüenza? No. Esas son las justificaciones del hombre, como hojas que no van a durar mucho y no sirven. Y delante de Dios nadie se justifica. ¿Qué hizo Dios? Tomó un animal inocente. Amén. Le quitó la vida. Hubo derramamiento de sangre. Entonces hubo un inocente que murió. Hubo un inocente que derramó su sangre. Hubo un inocente que se despojó de su cobertura, de su piel, para cubrir al que era culpable, para cubrir al que debía morir, para cubrir al que debía derramar sangre. Ese inocente tipológicamente está representando a Cristo. Cristo fue el ser inocente que dio su vida por los que debíamos morir, que éramos nosotros. Dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Derramó su sangre inocente para que nosotros, que éramos culpables, pudiéramos ser inocentes. Se despojó de lo suyo, se despojó de su santidad, de su gloria, de su hermosura, para que nosotros pudiéramos ser vestidos y no estar en vergüenza delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Luego hay una promesa también que el Señor hace, y si alguien puede ubicar allí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, y que lo pueda leer en voz alta, por favor. Apocalipsis capítulo 2 verso 7. Al que venciere, ¿quién?
Ahí está el vencedor, dígalo, hermano. Al que venciere, oigan la promesa de la cual ellos comieron y por la desobediencia salieron. El Señor dice que en el huerto del Edén puso un ángel con una espada revolvente de fuego para que no pudieran volver a entrar. Amén. Y lo reservó Dios. Hay muchas investigaciones, se trata de ubicar dónde pudo haber quedado, pero en este momento el hombre no sabe dónde está el huerto. Pero lo que la Biblia dice es: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Amén. Porque en el final de todo Dios abrirá nuevamente el paraíso y solamente los vencedores entrarán allá y comerán del árbol de la vida. Y dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está puesto en medio del paraíso de Dios. ¿A cuánto les gustaría? Gloria al Señor. Esa es la promesa para el que venciere. Amén. Segunda dispensación. Entonces aquí tengo una gráfica donde está Adán y Eva, el huerto del Edén, la serpiente. Ahí está rota la línea porque se rompió la comunión con Dios, la caída en el pecado. Entonces el pecado destruye. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Romanos 5:18 y 19, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Segunda dispensación dijimos que se llama conciencia. Amén. La conciencia, también llamada antediluviana, no anti, porque anti es contra. Entonces es ante de antes, antediluviana. Amén. Luego de la expulsión del huerto, ya eran conscientes del bien y del mal. Ya ellos salen, ya saben qué es el bien, qué es el mal, saben lo que es pecado y lo que no. Y la humanidad ahora debe ser guiada por su conciencia moral. Amén. Comienza la senda de la simiente del Redentor prometido. Entonces arranca esa línea para el cumplimiento de el Salvador de la humanidad. Y esa simiente de la mujer está en Abel. Amén. Abel ahora va a ofrecer un sacrificio con Caín. Cada uno lleva su ofrenda, cada uno hace su altar. Pero hay algo que ellos tienen ahora acá, y es que ahora lo hacen por fe. Aparece un elemento importante ahora en la vida del hombre, que lo vamos a ir recopilando porque ahora para nosotros es válido. Aparece la fe. ¿Por qué? Porque Abel no tuvo la posibilidad de ver y hablar con Dios conforme lo hicieron sus padres, porque la comunión se había roto, porque habían salido del huerto. Amén. Ahora era en base de lo que le había contado seguramente Adán. Y hay algo que entendió Abel: la importancia de un sacrificio de sangre para cubrir la indignidad del hombre. Entonces dice la Biblia, y precisamente Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio agradable. Amén. Entonces, resultado de esto, Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, y Caín vino y mató a Abel. Aparece entonces también el enemigo queriendo dañar y destruir la simiente de la que vendría el Salvador. Es una línea que se ve en todo el Antiguo Testamento, tanto hasta el tiempo de Jesús, que Herodes, detrás de Herodes sabemos quién está, y dijo: hay que matar los niños, porque no sé cuál es, pero matemos a todos los de menores de 2 años, porque ahí debe caer. Amén. Entonces uno ve en la línea que a lo largo de las dispensaciones vamos a ir viéndola, cómo Dios fue llevando la línea mesiánica y la va subiendo a veces a unos niveles de gente muy importante y otras veces de gente muy baja. Amén. Es así como, por ejemplo, Rahab resulta en la línea genealógica de Jesús. ¿Quién era Rahab? Una ramera. Ruth aparece en la línea genealógica de Jesús. ¿Quién era Ruth? Una extranjera. Amén.
aparece David, que era un rey, y aparecen varios personajes que eran reyes, personajes importantes, pero Dios lo llevó así, tanto que al final apareció en una mujer muy sencilla, como de clase baja, que era María. Amén. Entonces Dios la va llevando así hasta el punto que el mismo diablo buscaba dónde encontrar esa línea, dónde encontrar esa genealogía, pero hasta él mismo se perdió, porque Dios necesitaba cumplir esa promesa que había hecho. Amén. Entonces ahora Caín mató a Abel y Dios levanta a un descendiente más que se llamó, ¿cómo se llamó el otro hijo de Adán y Eva? Set. Y en ese Set entonces ahora está la nueva línea genealógica. Entonces comienza la senda de la simiente del Redentor prometido. Set comenzó como el nuevo linaje de los hijos de Dios, y esta dispensación termina con el diluvio por causa de la maldad, nuevamente el pecado. Génesis capítulo 6 versos 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellas era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Segundo elemento importante: ya tenemos la fe, ahora tenemos la gracia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál fue la causa del diluvio? La maldad de la humanidad. Amén. Siempre está descrito: la paga del pecado es muerte, la desobediencia es condenación. Amén. Hay gente que dice: no, Dios es tan bueno, ¿cómo nos va a condenar? Si Dios es amor, ¿cómo nos va a condenar? Si el corazón de Dios es tan bondadoso, ¿cómo nos va a mandar al infierno? El corazón de Dios es grande, misericordioso y bondadoso, pero sacó a Adán y Eva del huerto del Edén y los puso a vivir en otras condiciones. El corazón de Dios es tan bueno y tan bondadoso, pero en el diluvio se murieron todos los que estaban por fuera del arca. Pregunta: ¿fueron más los que entraron en el arca y se salvaron, o fueron más los que se quedaron por fuera y se murieron? Y Dios dijo: ay, hombre, qué pesar, solo entraron 8, qué pesar, pero venga, abrámosle para que entren otros más, que sean más poquitos los que se pierdan. No, Dios dio el tiempo y la oportunidad. Amén. Ahora, Dios fija un tiempo por causa de la maldad, pero da una oportunidad también. Dios a esa generación le dio 120 años. 120 años duró Noé preparando el arca y predicando que iba a venir un diluvio, que iban a perecer por causa de la maldad, que se convirtieran, que creyeran, que entraran al arca, y no fue posible. ¿Y sabe algo? Toda esa generación se murió creyendo. ¿Sí sabían ustedes que se murieron creyendo? Pero no obedeciendo. Una cosa es creer, otra cosa es obedecer. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que oye el evangelio, hay gente que dice: pastor, yo creo que eso es así. Eso es verdad. Lo que usted habla es lo que predican, es verdad. Lo que la Biblia dice es verdad, y lo creen, pero no lo obedecen, y creyendo se van a condenar. Lo otro es que creen fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Noé les predicaba y les hablaba y ellos no prestaban atención. Cuando el ángel vino y cerró la puerta,
Empezó a oscurecerse el cielo, seguramente empezaron a caer las primeras gotas. Ellos se dieron cuenta que era real y ahí sí corrieron y le dijeron: Noé, creemos en todo lo que tú dijiste, ábrenos la puerta, permítenos entrar, no nos queremos ahogar. Y allá Noé les dijo: demasiado tarde. Un ángel cerró la puerta, yo no puedo salir de aquí, ustedes no pueden entrar, así que adiós. Amén. Y murieron. Y murieron todos. Entonces aquí encontramos nosotros en esto a un personaje central que es Seth. Esta dispensación cubre los capítulos 4 al 7 del libro del Génesis, la primera dispensación del 1 al 3. Y el acto tipológico, aquí encontramos algunos personajes y algunas cosas tipológicas. Amén. Que cuando hablemos de eso los vamos a encontrar y las veremos más detenidamente. Pero encontramos a un personaje que se llama Enoc, o se llamó Enoc. ¿Qué característica tuvo Enoc? Génesis capítulo 5 verso 24 dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Un día Enoc desapareció, nadie lo volvió a ver, nadie tuvo evidencia de que se murió, sencillamente dio testimonio Dios de que se lo había llevado. ¿Sabe qué representa Enoc? A esta iglesia. Esta iglesia debe caminar con Dios, vive con Dios, camina con Dios, y un día el Señor, así como se llevó a Enoc, se llevará a esta iglesia y nadie sabrá qué se hizo. No habrá evidencia de que se murieron, no habrá evidencia de nada. Sencillamente la iglesia camina con Dios, Dios se la llevará. Amén. Si ve cómo la Biblia tiene todos esos enlaces que vamos haciendo y uno empieza a encontrar esos tesoros y oiga, tan bonito el estudio bíblico, ¿cierto? Segundo, tipología: Noé, pregonero de justicia, y el arca. Noé era el predicador, el arca la construcción que estaba haciendo, pero el arca la estaba haciendo conforme a las medidas y a las ordenanzas de Dios. En esa arca se salvarían los que estuvieran dentro. ¿Qué representa el arca en este tiempo? El arca en la parte tipológica representa la iglesia. Hay gente que dice: yo quiero ser salvo, yo quiero leer la Biblia, yo quiero ser casi como cristiano, pero no creo que necesite ir a una iglesia, no creo que necesite pertenecer a una iglesia, porque es que la iglesia esto, la iglesia aquello. El que esté por fuera de la iglesia sencillamente se condenará, porque el Señor dijo que edificaba una iglesia y que en esa iglesia era que Él iba a salvar a los que iban con Él. La iglesia es el arca. El que quiera ser salvo tendrá que entrar, y el que no tendrá que entonces perecer. Amén. Gloria al Señor. La iglesia también se está construyendo y están esos predicadores como Noé anunciando que el Señor va a venir, que va a levantar su iglesia, que se la va a llevar, que el día que el Señor levante la iglesia toda la humanidad perecerá. Entonces somos como esos pregoneros. Amén. Pero la iglesia se construye también de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Por eso, hermanos, hay quienes les gusta a veces pelear con Dios. Y en este pasaje, cuando el Señor vio la maldad de los hombres, dijo: no contenderé con el espíritu del hombre. O sea, Dios dice: yo no me pongo a pelear con el hombre. Y dice: porque al fin y al cabo los días de este serán máximo 120 años. Mas Dios es eterno. Entonces yo les decía esta mañana en la primera dominical, les decía: hermano, eso es como ver un adulto peleando con un niño. Yo no sé, pero qué tontada se pone un adulto a pelear con un niño. Entonces uno más bien lo deja, ¿cierto? Entonces Dios hizo lo mismo. Yo no me pongo a pelear con el hombre, pero hay hombres que quieren pelear con Dios. Hermano, la Biblia dice así, pero es que a mí me parece. Hermano, es verdad, la Biblia dice así, pero yo creo. Hermano, la Biblia dice así, pero es que como los tiempos han cambiado, pero es que como... No, la iglesia se construye conforme al modelo de Dios. Amén. Y entonces, por ejemplo, la humanidad se llena de soberbia y la Biblia enseña, por ejemplo, el matrimonio, hombre y mujer.
No dos hombres, no dos mujeres. Pero hoy el hombre lo hace así. A veces dicen, no pasa nada. Espere y verá. Espere y verá. Que Dios tiene su tiempo. Entonces Dios no se pone con el hombre a decir, oiga, venga, usted cómo hace, venga, que mire, que no. Es más, hay gente que a veces le dice a uno como predicador, demuéstreme que Dios existe. Bueno, hay formas de mostrarlo, pero si uno va a la Biblia, Dios no se preocupa por demostrarle al hombre que Él existe. Si el hombre quiere creer bien, y si no, también. Por eso la Biblia irrumpe diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Ya. Amén. Entonces el hombre a veces quiere contender y luchar con Dios. Y aquí precisamente nosotros debemos entender esto. Dios no pelea con el hombre. Por eso el evangelio no es una imposición. Dios habla, usted verá si obedece o no. Amén. Usted verá si es fiel o no. Pero Dios no pelea con usted ni ha mandado al pastor a pelear con usted. El pastor amonesta, aconseja, pero no podemos obligar a nadie. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Gloria al Señor. Entonces, por causa de la maldad vino el juicio, que fue que todos perecieron. Aquí les tengo algo de lo que es las medidas del arca, para como tener un poquito de idea, las proporciones. Amén. Y dice, de esta manera harás el arca: 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Amén. El codo es equivalente a 45 centímetros. Entonces usted toma esas medidas, la multiplica por 45 y saca la conversión a los metros. Entonces las medidas del arca, hablándola en metros lineales, dice que era 135 metros de largo. Si este salón tiene, creo que 32, entonces son como otros 3 más, o sea, como el largo de estos 4 salones de estos. Amén. Y 22 de ancho. Esto tiene cerca de 10 metros. Póngale otro tanto más otro poquito. Amén. Y 3.5 de alto, que da más o menos como lo de 2 pisos y medio de una construcción normal. Esas eran las dimensiones del arca y se hacían conforme a lo que Dios mandó. Amén. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Bueno, hermanos, nos vamos para... Entonces dice la Biblia que el mandato era obedecer el dictamen de su conciencia. Ellos no lo hicieron y finalmente vino el diluvio. Tercera dispensación, y con esta ya vamos a dejar ahí. Tenemos aquí entonces la gráfica. Arrancamos con Set, en quien Dios pone el linaje. La línea roja entonces es la línea mesiánica. Vienen entonces las generaciones o los descendientes: Enos, Cainán, Mahaleel, Jared. Enoc, que está ahí resaltado porque es tipológico, se lo llevó el Señor. Matusalén, que fue el hombre que más duró. Lamec y Noé. Amén. Con Noé entonces la construcción del arca, el diluvio como juicio, terminó catastróficamente la dispensación de la conciencia. Amén. Ahora vamos para ¿cuál? Para la dispensación de gobierno humano. Esta dispensación de gobierno humano también es conocida como la dispensación postdiluviana, es decir, después del diluvio. Comienza con la salida del arca. Entonces Dios empieza nuevamente a tratar con el hombre y se da una situación muy similar a la de Adán. Solamente está Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y la esposa de los 3 hijos. Amén. 8 personas. Y Dios les dice: tarea, la del Génesis: llenar la tierra, poblarla y gobernarla. Por eso se llama gobierno humano. Amén. ¿Qué pasó?
Empezó bien. Noé lo primero que hizo cuando descendió fue un altar, sacrificó un animal delante de la presencia del Señor. Dios se agradó de eso, ese sacrificio subió un olor fragante y Dios hizo un pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto? No, el pacto, el arcoíris es la señal, pero ¿cuál fue el pacto? Que Dios prometía no volver a destruir la tierra con agua. Y le puso de señal el arco iris. ¿Cuántos han visto esa señal? Dios es fiel a sus pactos. Generaciones han pasado, miles de años, pero Dios todavía sigue poniendo su arco iris diciendo: no voy a consumir la tierra por agua. Eso no quiere decir que no vaya a ser destruida la tierra, solo es que no va a ser destruida por agua, pero sí va a ser destruida. ¿Sí sabían eso? ¿Y cómo va a ser destruida? Con fuego. Y dice el apóstol: y esta tierra que vemos actualmente está reservada por la misma palabra, por el mismo que dijo allá y habló, él mismo dijo, está reservada para el juicio, donde todos los elementos ardiendo serán deshechos. Amén. Entonces la tierra reservada para el fuego. Entonces ahora, ¿qué pasó? Hizo el pacto, todo empezó muy bien, muy bonito, qué bendición. Dios hizo un pacto, Dios hizo una promesa y todo. Pero ¿qué fue lo que después hizo Noé? Se pegó una rasca, una borrachera, bebiendo vino. Amén. Ahí vino uno de sus hijos, Cam. Dice que lo vio desnudo, pero parece ser que no fue solo verlo. Después, cuando él despierta, viene una maldición y empieza una tragedia para el ser humano. Amén. Aún así, Dios les había dicho a ellos que debían repoblar la tierra y esparcirse, pero ellos se quedaron en un solo lugar y lo que hicieron fue pensar en una ciudad. Quedémonos todos aquí y hagamos una ciudad. Y en esta ciudad, y aparece un personaje llamado Nimrod. Nimrod fue el primero que se revela en esa generación. Y precisamente el nombre Nimrod significa el que se rebeló. Entonces Nimrod comienza a gobernar, a dirigir, y empiezan a hacer ese propósito y empiezan a construir y a hacer la torre. Esa torre tenía, según los estudiosos, algunos propósitos. Uno, si Dios llegare otra vez a inundar la tierra, nosotros tenemos a dónde subir. Dos, es que ellos empiezan a mirar y a consultar también a las estrellas, a eso, y a formarlo lo que se conoció en su momento como un sigurat. Y viene el principio de lo que es la astrología, no la astronomía, que son diferentes, la astrología. Amén. Entonces Dios, al ver la maldad de ellos y lo que estaban haciendo, decidió confundir las lenguas de ellos. Así que termina dramáticamente con la confusión de las lenguas en la torre de Babel. Nimrod, según Génesis 10, 8 al 10, dice que, capítulo 10, verso 8 al 10, dice que Nimrod, se me perdió aquí. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Babel fue el comienzo del reino de Nimrod. Hay como los textos antiguos que tienen los judíos, llamado el Targum, y en una tradición judía y una traducción judía, ellos tienen el primer capítulo de Crónicas, el verso 10, donde dice: Nimrod se transformó en un hombre poderoso en el pecado, en asesino de seres inocentes y un rebelde ante el Señor.
Y de allí, de ese lugar de Babel, proviene Babilonia, la cuna de la idolatría mundial. Amén. En la Biblia nuestra simplemente dice que Nimrod se hizo poderoso, que fue grande y todo eso, pero en la versión de ellos que manejan, dice se hizo poderoso en pecado, asesino de inocentes, amén, y rebelde ante el Señor. Ese era Nimrod. Cuando hablamos en diciembre, que estuvimos hablando un poco de las tradiciones del árbol, de todas esas cosas que hacen de Navidad, allá nombramos a Tammuz, nombramos a Nimrod, a Semiramis, todo esto. Entonces de allá viene todo eso. En otras cosas, entonces Nimrod se convirtió en un dios, y los babilonios y varias culturas lo tienen como un dios. Amén. Por esta causa entonces Dios decidió confundirlos. Personaje central de esta dispensación, Noé. Elemento tipológico, las lenguas que confundieron a todos los habitantes de la tierra en aquel entonces y los dispersó. Está en un contraste ahora con el Nuevo Testamento, porque ahora en Hechos capítulo 2 las lenguas los unen. Y dice la Biblia entonces que cuando allí en Babel ellos hablaban y no se entendían, y eso hizo que se dispersaran. En Hechos capítulo 2 había gente de todas partes, y ellos decían: ¿cómo es esto que los oímos hablar en nuestras propias lenguas y les entendemos cómo magnifican y glorifican a Dios? ¿Ve ese contraste que Dios tiene ahí? Amén. Entonces, hermanos, esto ya llevamos a ver, hermanos, que Dios ha intentado de muchas maneras, y uno ve estas etapas de las dispensaciones, la ve en la vida del hombre. ¿Cómo nace un niño? Inocente. Amén. Los niños son inocentes. Ellos no saben del bien y del mal, no conocen nada, no tienen mente contaminada, sus actos, nada. Pero va pasando el tiempo y ahora entonces aprende a conocer qué está bien y qué está mal. Y usted, un niño pequeño, y hace algo mal y él lo esconde. ¿Quién hizo esto? Porque él ya sabe que eso está mal. La conciencia. Y luego viene el gobierno humano, que nosotros lo aplicamos ahora como el libre albedrío. Dios le da a la persona la libertad de gobernar su vida, gobernar su familia, gobernar todo, pero usted tiene que darle cuenta a Dios. ¿Qué nos damos cuenta nosotros? Hemos visto 3 dispensaciones, ¿nos faltan cuántas? 4. Pero en estas 3, ¿qué nos damos cuenta? El hombre ha sido un fracaso. Amén. Y Dios le dijo a Adán: hágale, gobierne, dirija, haga las cosas a su parecer. Y Adán fracasó. Amén. Viene ahora Dios, y en esta segunda dispensación entonces le da y le dice: usted ya sabe cuál es el bien y cuál es el mal, así que si tiene buen entendimiento, escoja lo bueno. ¿Qué escogieron ellos? El mal. Dios quitó casi toda la humanidad, dejó unos pocos, y ahora le dice: haga las cosas a su manera, gobierne. Ya tiene unas experiencias de lo que ha pasado. Gobierne usted. Y el hombre volvió a fracasar. Por eso es que la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. El hombre, por más que quiera y por buenas intenciones, no sale adelante. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin son caminos de muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que, hermanos, nosotros necesitamos a Cristo en nuestra vida, que necesitamos a Dios que dirija nuestras vidas, porque hay quienes queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es más, hay quienes a veces cuestionan a Dios: pero Dios, ¿por qué mandó así? Si yo fuera, lo haría así. Y el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni mis caminos son vuestros caminos. Porque como es más alto los cielos que la tierra, así son más mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Amén. Porque a veces el hombre se cree muy fuerte, muy sabio, pero ¿qué dijo el Señor? Lo fuerte de los hombres solo se compara con lo débil de Dios, y lo sabio de los hombres solo se compara con lo más necio de Dios. Así que, hermano y amigo, esta mañana quiero decirle, por más que usted crea y que hace y que usted es muy bueno, usted sin Dios no logra nada. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y lo que Dios habla y lo que Dios nos enseña no es solamente un capricho de la actualidad, sino que desde el comienzo de la generación ha pasado, y tenemos que decir definitivamente: Dios tiene la razón. Yo quiero invitarles, hermano, que estemos en pie, y qué bueno en esta mañana poderle decir al Señor que nos ayude para entender, amén, que lo necesitamos a Él.